¿quién es el rey en ti? ¿Quién es el rey en ti? Y esto se dio, y queremos analizarlo, basado en 3 grupos de personas que respondieron de diferente forma a ese anuncio, al anuncio del rey que había nacido. Vamos a Mateo capítulo 2 y acompáñenme ahí. Sé que ustedes tienen la Reina Valera. Yo acostumbro a usar la Biblia que se utilice en la iglesia a donde nos invitan. En este día el hermano que trabaja con las diapositivas trabajó con la Biblia de las Américas y yo también traje la Biblia de las Américas, y así que pido disculpas si se van un poquito, pero el texto no tiene gran diferencia en cuanto a las versiones, muy poco, ya que es en los evangelios y es narrativo, así que vamos a leer cualquier palabra diferente. Usted puede continuar la lectura normal. Dice así, capítulo 2, versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, aquí está el anuncio, ¿qué era lo que preguntaban? ¿Cuál fue la noticia, la nueva noticia, el nuevo anuncio? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera, y mandó matar a todos los niños que había en Belén, y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiere ser consolada, porque ya no existen.
19. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Oremos. Amantísimo Padre, Dios eterno, te damos gracias por esta mañana, gracias por cada vida aquí presente, cada hermano, cada visita, Señor, que tú has traído. Para tu propia gloria, Señor, los has traído. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz como lo es, pueda ser cortante en nuestros corazones, pueda mostrarnos nuestros corazones con esta pregunta: ¿quién es el Rey en ti? ¿Quién es el Rey, Señor, en nosotros? Muéstranos a través de tu palabra cómo nuestros corazones, Señor, pueden evidenciar si realmente tú eres el Rey o no. Ayúdanos, Señor, a cada uno a identificar en las características de estos hombres cómo nosotros pudiéramos estar allí. Y ayúdanos, Señor, a poder ver la solución, ver el camino que los hombres sabios, los piadosos, han tomado para que se evidencie en nuestras vidas que realmente tú eres nuestro Rey. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Como han visto, allí está el anuncio del nacimiento de Jesús, pero por medio de los sabios de Oriente, los famosos Reyes Magos. Para los que recuerdan en ese sentido, así se les recuerda en la tradición, pero realmente los sabios de Oriente o los magos eran sabios que vivían en Oriente, eran personas que estudiaban la astrología, como vamos a ver más adelante. En el día de hoy, entonces, nosotros queremos responder a esa pregunta de quién es el Rey en ti, analizando esos tres grupos de personas. Y le hemos llamado a cada uno de diferentes formas. El primero es: ¿quién es el Rey en el corazón o en la vida de los autosuficientes? Tomando como ejemplo o como análisis a Herodes. Ese va a ser el perfil que representará a los autosuficientes. El segundo punto sería: ¿quién es el Rey de los oportunistas? Tomando a los sacerdotes y a los líderes religiosos como el perfil que muestra un corazón oportunista. Y tercero, ¿quién es el Rey en la vida de los sabios de Oriente? Que representan a los piadosos. ¿Quién es el Rey en la vida de los piadosos? Con esas tres preguntas a esos tres grupos de personas, nosotros vamos a identificar en dónde yo me encuentro, cuál es mi perfil, para ver qué Dios quiere de mí. Podemos iniciar con quién es el Rey en la vida de los autosuficientes. Y vamos a ver algunas características que el texto nos muestra de una persona autosuficiente. Y esto era Herodes. Nos damos cuenta que Herodes el Grande era el primero en la lista o en la genealogía de los Herodes. Y vemos en las Escrituras que Herodes no era israelita. Estaba gobernando Judea, como dice el pasaje. Dice, versículo 1, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. En tiempo del rey Herodes. Herodes era rey en Judea, pero realmente no era un rey legítimo. Había tomado el reino porque los romanos asediaron Israel, tomaron Israel, y él se pudo manejar entre los israelitas y los romanos, y entonces por sus batallas pudo tomar el reinado de Judea. Pero la realidad es que Herodes era descendiente de Edom, que es hijo de Esaú. Si recuerdan, Isaac tuvo dos hijos, dos gemelos, dos mellizos. Uno era Israel o Jacob y el otro era Esaú. Entonces, descendiente de Esaú eran los edomitas, y de esta descendencia era Herodes, por lo cual él sabía que a él no le pertenecía el reino en Israel por vía o descendencia del reinado de David, porque David viene de la tribu de Judá y Judá venía de la tribu o de Jacob, de Israel. Él no es descendiente de Jacob, por lo cual no le pertenecía legítimamente el trono, pero había tomado el trono. Pero algo que nos muestra eso es su autosuficiencia. Él había tomado esto por sus propias fuerzas,
luchando tanto contra los israelitas como contra los romanos, de manera que el autosuficiente nos evidencia que se cree que es dueño de su destino. Una de las características de los autosuficientes es que ellos creen que su destino lo van a forjar ellos mismos. Y parece como algo positivo eso, ¿verdad? Tú debes crear tu propio destino, tú debes ser dueño de lo que tú vas a tener. Hay muchas personas que están animando y enseñando este tipo de enseñanzas a la gente. Lo que tú pienses, eso es lo que tú vas a lograr. Lo que tú sueñas, tú lo puedes obtener. Un positivismo que lo que crea es una autosuficiencia. Herodes es especialista en esto. Cuando Herodes recibe el anuncio del nacimiento de Jesús, nos damos cuenta que su reacción revela quién era él realmente en su corazón. ¿Quién era el rey en la vida de Herodes? Dice la palabra, versículo 2, que cuando los sabios le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Dice el 3, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. El autosuficiente, una de las evidencias de que él es el rey de sí mismo, de que él cree que su destino lo forja él mismo, no depende de nadie, es que cuando recibe o tiene un riesgo de perder el poder, tiende a turbarse, no sabe a quién ir, no tiene a quién ir, ha forjado su propio imperio. Herodes es muy conocido por las grandes construcciones, de hecho fue quien construyó el templo de Israel después del de Salomón. Es el templo de Herodes, así conocido cuando en el tiempo de Jesús, el templo que estaba edificado era el tiempo de Herodes el Grande. Pero una de las características es miedo a la pérdida. El autosuficiente muestra miedo a perder el poder. No sabe a quién ir. La inseguridad del que construye su imperio por sí mismo es el problema de que cuando lo pierde no tiene a dónde ir. Si pierde su imperio, todo se acaba. Por eso dice que Herodes se turbó o se perturbó profundamente. Si yo soy el rey y esta gente están preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo es que yo soy el rey de los judíos? Yo soy el rey que estoy reinando y estas personas vienen a anunciarme y a preguntarme, ¿dónde está el rey? Ustedes están hablando con él. Pero según ellos, dice que no soy yo, porque están diciendo, porque hemos visto su estrella y queremos venir a adorarle. Había un miedo a la pérdida de su reino, lo cual produce miedo, inseguridad y perturbación. El autosuficiente teme perder el control y su estabilidad. ¿Y por qué? Bueno, porque se cree rey de sí mismo y de su propia vida. Teme perder lo que tiene porque no va a saber dónde y cómo volverlo a tener. Como no lo ha recibido, como sabe que es ilegítimo lo que ha conseguido en muchos casos, no sabe cómo va a poder buscar ayuda. Tal vez conocieron a Steve Jobs. ¿Alguien lo conoció? Bueno, pues el fundador de Apple, ¿verdad? Y en un momento de su vida, cuando le habían diagnosticado cáncer y ya estaba en términos de las fases de su cáncer, de su enfermedad, dijo estas palabras: en la riqueza encuentro que no tiene sentido ser el hombre más rico del cementerio. En la riqueza he encontrado esta realidad, ¿verdad? No tiene sentido ser el hombre más rico en el cementerio. Esto, haber construido un imperio y luego no poder sostener ni su propia vida, causa perturbación, porque a pesar de tener mucho dinero, tanto Herodes como cualquiera de los hombres autosuficientes, el problema es que ellos mismos no pueden tener control de la muerte, de su propia vida.
no pueden resolver las cosas del mundo, ni siquiera las que le afectan a ellos mismos. Otra de las características del autosuficiente es que cuando se ve entre la espada y la pared, entonces busca lo que es la estrategia del engaño. Fíjense en los versículos 7 y 8, cómo Herodes trata de justificar el pecado para mantener el control. Trata de justificar lo malo que él está haciendo, y como no puede controlar el reinado y el poder que tiene, entonces recurre al pecado. Le dice a los sabios, versículo 7, entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Usando una estrategia malévola, un engaño de maldad, tratando de que engañar a estas personas para que le den la noticia, le digan la información de dónde está el niño, para él supuestamente ir a adorarle. Pero dice el versículo 13, dice: y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro lado. Versículo 13, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueño, diciendo: levántate, toma el niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga. ¿Por qué? Porque Herodes quiere buscar y matar al niño. No está buscando para adorarle, está buscando para matarle. Sin embargo, su estrategia era que no supieran cuál era su intención en el corazón. Sin embargo, ni siquiera se quiso ir con ellos, ni siquiera procuró alejarse de su trono para ir y encontrar al niño allí. Por aferrarse a su trono, permitió que ellos fueran solos. Es una estrategia de engaño, tratando de justificar su propio pecado en corazón. En vez de querer conocer quién es el niño, quién es el rey de Israel, está tratando de con artimaña identificar dónde está para ir y matarlo. Otra de las características de los autosuficientes es el descontrol emocional. La autosuficiencia lleva a decisiones impulsivas y destructivas. Esto no era nuevo en Herodes. Herodes, para que vean un poco el récord que tenía, por el problema del poder y de los riesgos que él entendía que podía perder el reinado, había causado o hecho varias cosas malévolas. Lo primero es que había matado a su cuñado por ahogamiento. Lo segundo es que mató a su propia esposa. Y por último, había matado 3 de sus propios hijos, solo por no perder el poder. Imagínense lo que podía hacer, y la palabra nos dice claramente cómo la autosuficiencia lo llevó a tomar decisiones impulsivas y destructivas. Dice la palabra, versículo 16, que cuando los sabios no regresaron, Herodes reaccionó con furia y ordenó la masacre de los inocentes. Así se le llama a la fecha, a esa masacre de los niños de 2 años para abajo, porque habiendo él investigado con los sabios cuánto tiempo había pasado de que salió la estrella hasta su llegada a Jerusalén, determinó que más o menos 6 meses a 8 meses. Y él decidió entonces matar todos los niños de 2 años para abajo, para que no hubiese fallo. Si no lo encontraron con la fecha exacta, por lo menos todos de 2 años para abajo se han muerto. Su historia muestra que el autosuficiente pierde el control de sí mismo mientras trata de controlar las cosas, de controlarlo todo. Es decir, el autosuficiente, tratando de controlar las cosas en su vida, tratando de que todo sea perfecto, que todo pueda mantenerse como es, a su gusto, como él entiende, termina perdiendo el control de sí mismo, de su persona, de su
paciencia, de sus atributos, de su mente, de su conocimiento, y termina reaccionando impulsivamente. No sé si han escuchado, sé que sí, por la cantidad de eventos de este tipo, pero una de las noticias que más escuchamos en las noticias es personas, hombres, asesinando a sus esposas o sus ex esposas. Y una de las cosas cuando le preguntan que por qué la mató es por amor. Según ellos, es por amor que han hecho esto. ¿Y qué es lo que muestra eso? ¿Por qué esa impulsividad y esa agresividad? ¿Por qué tomar una decisión destructiva? Bueno, precisamente porque es una persona que entiende que él tiene el control de la otra persona. Y cuando ve que va a perder ese control, en vez de entender que ninguno de nosotros tenemos control de sí mismo, de nosotros, ni de las cosas que vivimos, que necesitamos alguien más superior a nosotros que pueda ayudarnos a tener control en la vida, terminamos entonces descontrolados y cometiendo hechos como este. Eso vemos en Herodes, una decisión impulsiva, destructiva, por haber perdido el control. Lo que dijo demostró lo que debía hacer. Lo que hizo demostró lo que quería hacer. Cuando vemos a Herodes decirle a los sabios, vayan, encuentren al niño y luego me dicen para yo ir a adorarle, lo que él está diciendo con su boca lo condena, porque precisamente eso era lo que él tenía que hacer. Sin embargo, lo que termina haciendo, mandando matar a los niños, era lo que quería hacer. Y eso pasa con el autosuficiente. De boca tú puedes escuchar que él cree en Dios, que él entiende todo lo que tú le predicas, le enseñas en la palabra, pero con sus hechos muestra lo que hay en su propio corazón. No quiere someterse a Dios, no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no quiere someterse a ninguna autoridad. Nosotros, mi esposa y yo servimos con los jóvenes preadolescentes de 12 a 14 y en un momento estuvimos un debate o hablando acerca de la convicción o cómo identificar a algún creyente verdadero. Y podemos encontrar personas que pueden entender que son cristianas porque simplemente dicen que creen en Dios. Y decíamos que la Biblia en Santiago dice que una persona que simplemente dice que cree en Dios es una creencia similar a la de un demonio que dice lo mismo. Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Es decir, que una persona que dice solamente creer en Dios, lo único que está haciendo es estando en el mismo nivel de creencia de un demonio. ¿Cómo podemos ver la diferencia? Ahí era que hablábamos acerca del tema de qué es lo que los demonios no hacen, porque ellos dicen que creen. Bueno, hay dos cosas que no hacen los demonios. Lo primero es tener una confianza en Dios, es decir, creer en Dios de forma que han depositado su confianza y su vida a Él. Y lo segundo que hacen, o que no hacen, es que no se someten al reinado de Dios. Creen que Dios existe, saben que Dios existe. Él lo creó y están viviendo en contra de la voluntad de Dios, voluntariamente, decididamente. Muchos de los hombres y mujeres que vivimos o viven en pecado lo hacen ignorantemente, los demonios no. Ellos saben lo que están haciendo y están en contra de la voluntad de Dios. Lo que muestra que una persona que no se somete al Señor, no está buscando la voluntad de Dios, aunque dice que cree, no pasa de la creencia de un demonio. Los demonios creen, tiemblan, pero no se someten al señorío de Cristo. Por último, vemos aquí en la característica de los autosuficientes, es su ruina final. Todos los autosuficientes terminan destruyendo su imperio. Todo imperio personal muere con su hacedor. Y ese es el problema. Eso es lo que ha pasado con todos los autosuficientes de la historia. Cualquier persona que ha tenido el más grande imperio, usted puede buscar en los libros, puede buscar aún ya. Hay series que muestran la vida de Alejandro Magno, el mismo Herodes, Gengis Khan, el líder mongol del reinado más poderoso y más amplio que ha habido en la historia. Tal vez usted ni lo conoce.
Sin embargo, fue el emperador o el rey que pudo ganar más terreno en todo el mundo. Sin embargo, mucha gente no lo conoce y sobre todo ya su imperio se fue. Los egipcios eran el imperio cuando los israelitas estaban iniciando su proceso. Ya los Egipto y sus poderes ya no existen. Están ahí, la gente va a visitarlo de turista, pero no hay un poder en ellos. Y así ha pasado todo el tiempo. Los autosuficientes terminan cuando su reino se acaba. Una ruina final. Fíjense en versículo 19 cómo el Señor, a través de Mateo, anuncia la ruina de Herodes y ni siquiera le pone mucho asunto. 19 dice: pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Ese fue el anuncio más corto acerca de la muerte de un emperador o de un rey que supuestamente era uno de los mayores reyes de Israel en ese momento. Tan sencillo como eso. La Biblia lo trata como alguien normal, simplemente alguien que quiso crear su propio imperio, pero no puede controlar la vida. Cuando llegó la muerte, se acabó todo. Otro viene y toma su imperio y sigue el camino. En vez de buscar a Cristo, simplemente tratan de mantener su imperio, pero no pueden, porque el imperio de la muerte ellos no la van a poder controlar. Su reinado terminó en ruinas, mientras el reinado de Cristo perdura. La autosuficiencia es una ilusión. Confiar en Dios es la seguridad real. La pregunta para el autosuficiente es: ¿quién es el rey en los autosuficientes? Ellos mismos. Esa es la respuesta. Y si tú te haces esa pregunta a ti mismo y encuentras que no hay otro en tu vida y estás muy orgullosa de que tú misma has podido llevar a donde tú estás, controlar lo que haces, que tú mismo estás construyendo tu destino, mi amor, mira, lo único que dice la palabra es que tú estás creyéndote un autosuficiente o una autosuficiente. No estás dependiendo del rey del universo. Y va a llegar un momento que ese reinado va a destruir. Y lo penoso es que vas a perder todo juntamente con la ruina de tu reinado. Pero hay otro grupo, rápidamente, ¿verdad? ¿Quién es el rey de los oportunistas? Y este grupo es sumamente importante para este escenario, porque mayormente los autosuficientes son personas que tienen mucho poder, tienen muchos recursos, han conseguido un imperio, al menos que normalmente nosotros creamos que estamos en el proceso de crear eso. Es decir, nosotros que no tenemos tal vez un imperio económico o de poder en la sociedad, podemos estar ilusionados con tenerlo. Pero los autosuficientes mayormente son aquellos que ya lo tienen. Sin embargo, esa enseñanza está tratando de venderse a todas personas, sobre todo hoy día a las mujeres, que ya no sea dependiente, no dependas de nadie. ¿Qué pasa? Que aprendiendo a no depender de nadie, ¿qué pasa? Terminas no dependiendo de Dios. Terminas no dependiendo de lo que Dios ha provisto. Terminas no dependiendo del diseño de Dios. Y creyéndote autodependiente, terminas igual en ruina. Creyendo que puedes construir tu propio imperio y no te sometes al imperio que Dios ha diseñado y es el único que va a permanecer, el reino de Cristo. Los oportunistas, en cambio, son aquellos que no son autosuficientes, no se creen así, sino que están apegados al poder. Dice la palabra en el versículo 4 que Herodes mandó a llamar a los fariseos y los saduceos. Dice: entonces él reunió
el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Fíjense cómo respondieron rápidamente estos religiosos, los sacerdotes, saduceos, fariseos, al llamado de Herodes. Inmediatamente fueron al poder, porque el oportunista lo que quiere es estar cerca del poder. Él mismo no es autosuficiente, pero sí es dependiente solamente de donde está el poder. No sé si le llega a la mente a alguna persona o algún grupo de personas, pero en nuestro país eso es normal. Hay religiones en este país que han estado bien con todos los gobiernos. No importa el gobierno que llegue, la gente se mata, hace campaña en contra de uno, a favor de otro, pero ellos sin hacer campaña, llega el PLD, están bien. Llega el PRD, están bien. Llega el PRCC, están bien. Y si se inventan otro, ellos van a seguir bien. Porque el oportunista, su objetivo es estar bien con el poder. Así que entiende, ese es su rey. Poder ser beneficiado de la fuerza, del poder, del quien tiene el control. Ellos no luchan por tener el control, pero están luchando por mantenerse cerca del control. Y una de las características que la Biblia nos enseña de este tipo de personas es que tienen conocimiento, pero sin transformación. Y fíjense que este grupo eran los fariseos, los saduceos, es decir, los que conocían las escrituras. Por eso Herodes los manda a buscar a ellos. Vengan acá, ¿dónde dice las escrituras que van a ser el Cristo, el Mesías? Y ellos responden, en Belén de Judea. Sabían las escrituras. No tuvieron que durar mucho para responder. El problema no es saber las escrituras, es que las escrituras puedan ser vividas por ti. Por eso ellos, a pesar de conocer las escrituras, no fueron a adorar al Señor. Se quedaron acerca del poder. ¿Por qué? Porque conocían las escrituras, pero no la vivían. Sabían responder las preguntas, pero no vivir las respuestas. Tenían la información correcta, pero no tenían el corazón correcto. Ese es el problema de los oportunistas. Pueden tener conocimiento para hacer cosas, pero ellos mismos no viven lo que la palabra les enseña. Y es necesario que tengamos una alerta en la iglesia en este punto. Para nosotros, no basta con conocer la palabra de Dios. Debemos vivirla y aplicarla en nuestras vidas. No funciona solamente conociendo las escrituras. No funcionó para ellos, no funcionará para nosotros. Necesitamos vivir las escrituras, aplicar las escrituras a nuestras vidas. La segunda característica es la búsqueda del poder terrenal. Fíjense como en el versículo 7, estos hombres, dice, entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Herodes pregunta e investiga acerca de la aparición de la estrella. Estos hombres que conocían las escrituras están ahí, están escuchando que Dios envió unos sabios de Oriente para que habían visto una señal donde había aparecido el rey de Israel, el Mesías, supuestamente a quien ellos estaban esperando. Sin embargo, le dan la noticia, le dicen la información y los sabios se van a buscar a Cristo y ellos se quedan en el reino. No están buscando el reino de Cristo, sino su reino terrenal. Se quedaron junto a Herodes. No quisieron ir a adorar a Jesús, sino buscar su conveniencia política. Estos sabían dónde nacería el Mesías, pero no lo buscaron ni lo adoraron. Esta gente, normalmente, aún en los días nuestros, se identifican por esto. Tratan de guiar al pueblo de Dios, pero ellos mismos no son guiados por Dios. No quieren ser guiados. Tercera característica es no ver la verdad de Dios.
A pesar de estar estudiando las Escrituras, no ven. Los sabios de Oriente vieron la estrella, pero los sacerdotes y escribas no la descubrieron. Había una señal muy clara, pero para ellos estaba oscura. ¿Por qué? Porque no tenían la mirada puesta, tenían puesta la mirada en el poder terrenal y no en Dios. No vivían por fe, sino por vista. Eso pasa con los oportunistas. No importa lo que Dios les muestre, ellos siempre están aferrados a lo que ya tienen en sus manos. La pregunta es, ¿quién es el rey de los oportunistas? Según el pasaje, su rey es el poder y sus propios intereses. Y lo vemos en personas normales, aún con Dios. Para mucha gente, Dios es simplemente un cajero automático. Buscan a Dios para que le dé beneficios. No importa dónde ellos estén. Aún en esa catástrofe que tuvimos en nuestro país, muy lamentable, muchas de estas personas que estuvieron allí bajo los escombros, pero que fueron salvados, que tal vez clamaron a Dios en ese momento y salieron vivos gracias al Señor. Si tú, la mayoría es posible que hoy esté en otra discoteca. Es posible que tú no lo vayas a encontrar en una iglesia. No van a buscar al Señor. En el momento necesitaban al Señor. Necesitaba que lo librara, que ellos pudieran salir vivos de esa catástrofe. Pero al otro día necesitamos celebrar porque estamos vivos. Así vive el hombre muchas veces sin el Señor. Pero por último, ¿quién es el rey de los hombres piadosos? Y aquí está nuestro perfil, lo que queremos mostrarle tanto a creyentes como inconversos que estén aquí. ¿Cuál debe ser el rey para ti, para que tú seas un hombre piadoso? La palabra nos enseña quién era el rey de los sabios. Eran hombres de ciencia y de fe. Eso nos muestra que estos hombres estaban estudiando las Escrituras, pero no solamente para ellos llenarse de conocimiento. Tampoco estudiaban la astronomía para ser más sabios que otros. Ellos tenían un entendimiento claro de ciencia y fe. Ellos estudiaban astronomía bíblica, la cosmovisión cristiana, es decir, que ellos estudiaban el cosmos y toda la creación desde una perspectiva bíblica, desde las Escrituras. Y lo vemos claramente en el versículo 1 y 2. Dice el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo sabían eso? Bueno, porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. ¿Hemos visto su estrella? Es decir, que estaban estudiando astronomía y por eso el nombre de sabios o magos. Pero también estaban estudiando las Escrituras para entender que había una profecía que indicaba que una estrella iba a ser la señal de dónde iba a nacer el hijo, el niño, el Mesías. Otro elemento que vemos en un hombre piadoso es una fe que busca al verdadero rey. A diferencia de los autosuficientes que quieren construir su reinado y los oportunistas que quieren aferrarse a cualquier tipo de poder, no importa cuál sea, ellos no tienen bandera. El hombre piadoso está buscando quién es el verdadero rey, cuál es el verdadero reino, y a ese por fe él va a creer y va a confiar. La palabra dice que los verdaderos piadosos, sin importar su origen, siempre buscan al rey verdadero para adorarlo. Versículo 2. Hemos venido a adorarlo. Y es increíble. Ellos llegan a Jerusalén, se encuentran con Herodes, que era el rey, y ellos pudieron decir, oye, pero quedémonos aquí ya. Estamos en el palacio del rey, el rey nos ha recibido, él dice que es el rey de Israel. Vamos olvidando de la estrella, porque cuando viene a ver, tenemos mejor beneficios aquí. Pero no hacen eso. Investiga dónde iba a nacer el niño y simplemente siguen su camino. Están buscando por fe el verdadero rey. Eso es lo que llama la palabra el evangelio. El evangelio solamente puede ser creído por medio de la fe en Cristo. Solo podemos creer que Jesucristo reinará para siempre en un mundo que vemos que está roto y destruido, porque la Biblia lo dice.
Solo podemos confiar y esperar que las cosas van a cambiar para bien, que Jesús va a transformar este mundo y su reino, dice la palabra, llenará la tierra de su gloria por fe. Porque la Biblia lo dice, porque lo vemos en evidencia histórica y en nuestra propia vida, habiendo sido transformado por ese Cristo. Pero las evidencias en el mundo dicen lo contrario. Por eso la gente, como no ve, no puede creer. Lo último es que vemos claramente en el hombre de piedad que no solo busca al rey para adorarle o para solicitarle que le dé, para buscar bendiciones. Es decir, que el hombre piadoso no está atrás de Dios para que le resuelva los problemas, para que le cambie su cuenta de banco, para que le consiga trabajo, para que le sane en una enfermedad. Dice la palabra que lo busca para ofrecer todo de sí mismo. Versículo 11, si puede buscarlo. Fíjense lo que hacen los sabios cuando llegan donde el niño. Son gente que tienen posiblemente 2, 3, hasta una semana de camino recorrido para llegar hasta Belén de Judea. Es decir, que ya llevaban necesidades, tanto físicas como económicas, y posiblemente no eran personas de mucho dinero. Sin embargo, cuando llegan a donde Jesús y encuentran al niño en la casa ya, dice el versículo 11, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, ¿y qué dice? Postrándose, lo adoraron. No vinieron a buscar donde el rey, vinieron a traer. Vinieron a traerle primero adoración. Esto muestra claramente su fe en Cristo. Habían entendido, este es mi rey, y yo quiero adorarle, quiero humillarme. Eso es lo que no hacen los demonios, ni tampoco una persona inconversa. Lo segundo que vemos es que no solamente le adoraron postrándose ante él, sino que le entregaron todo lo que ellos entendían que podían traer. Dice, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. La tradición lo utiliza para hacer lo que es la fiesta de los reyes, ¿verdad? El 6 de enero. Muchos de nosotros nos beneficiamos del día libre, pero los que tenemos 3 y ahora 4 hijos, mi esposa está embarazada, los reyes a veces nos vamos por la Biblia. En la Biblia no hay reyes magos. Hay sabios de Oriente que adoran al Señor, no los juguetes, que entregaron ellos en adoración a Cristo, no estaban pidiendo a que se le entregara a ellos de parte del rey. Hay 3 elementos: oro, mirra e incienso. Y el oro lo que muestra claramente que ellos entendieron la divinidad de Cristo, el reinado, de que Cristo es Dios hecho hombre. Lo habían entendido en las Escrituras y ahora lo estaban confirmando al ver el niño que había nacido, porque la estrella así lo indicaba. La creación estaba mostrando quién es ese niño, y ellos lo creyeron, lo vieron y lo encontraron. Por eso entregaron oro, como Cristo es el Rey soberano. Incienso, acerca de su divinidad, no solamente es Rey, sino también es Dios. Y mirra, por su sacrificio y muerte. Ellos habían entendido claramente que ese Mesías que había nacido, un día iba a morir por sus pecados. Y ellos trajeron mirra, que era un instrumento que se utilizaba para poder ponerle en el cuerpo a una persona antes de sepultarla. El Señor había revelado a estos hombres: el niño que está allí un día irá a la cruz a entregar su vida por ti. Vemos claramente, y volvemos a la pregunta: ¿quién es el rey de los autosuficientes? Ellos mismos. ¿Quién es el rey de los oportunistas? El poder, cualquiera que sea. ¿Quién es el rey en la vida de los piadosos? Cristo. La pregunta entonces de aplicación para ti: ¿quién es el rey en tu vida? El rey ya nació en Belén de Judea. Es Jesús el Cristo. Esto es, no solo el Salvador que te puede salvar del infierno,
sino también el Rey que merece le entregues toda tu vida y servicio y adoración. Oramos. Padre, gracias. Gracias por Cristo, Señor, porque no solamente fue anunciado, no solamente en todo el Antiguo Testamento fue presentado como el Mesías que habría de venir, sino que tu palabra nos declara, nos muestra y registra que ya vino, ya el Rey se hizo hombre, se hizo carne para estar y habitar como nosotros, pero no solamente vivir, sino que vivió una vida perfecta, cumpliendo toda la ley que nosotros no podemos cumplir. Pero más gracias te damos, Señor, por haber muerto la muerte que nosotros merecemos. Te rogamos, Señor, que si hay alguna persona aquí, oh Dios, que se cree autosuficiente, que no ha puesto su fe y su confianza en la obra de Cristo en la cruz, tú le muevas arrepentimiento y fe, de manera que pueda entender por tus escrituras que su reino tendrá una ruina final como todos los hombres. La paga del pecado es muerte, Señor. Revélale esto para que no siga construyendo sobre la arena, sino que sea guiado a creer y a confiar en el reino de Cristo Jesús, el imperio del Todopoderoso. Si hay alguno, Señor, que se crea una persona que está atado al poder, que quiere tratar de conseguir los bienes y los beneficios que tú das, pero no tener una relación contigo, te ruego tú le conviertas a Cristo, le muestres su necesidad de que no es solamente el poder, sino vivir para servir al Señor. Te ruego por aquellos que toda su vida tú le has salvado, tú le has guiado, pero necesitan entregar toda la manipulación, todo lo que le puede estar guiando a mantenerse en el poder, en los beneficios, en las bendiciones, y comiencen a entregarte a ti la adoración, la glorificación, el servicio que tú mereces, su vida en servicio tuyo. Te rogamos, Señor, por cada uno de los hombres de Dios y mujeres de Dios aquí, que tú has salvado, lo has hecho tu siervo, Señor, y que están dispuestos y dispuestas a entregar aún sus propias vidas por tu obra. Te ruego que les fortalezca, le guíes y le ayudes a ver que todo lo que están haciendo, Señor, es para tu gloria, y un día verán con claridad gloriosa el reino del Señor. Como dice tu palabra, oh Dios, tu gloria llenará la tierra y el justo por la fe vivirá. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.